Bienvenidos al vídeo número 11 de la unidad 1. En este vídeo vamos a resolver el primer ejemplo de cálculo de reacciones de una viga isostática. La viga isostática que vamos a resolver la tienes en la figura de la izquierda. En la figura lo que ves es una viga biapoyada en la que hay dos apoyos A y B. Esa viga tiene una luz de 5 metros. El primer apoyo se trata de un apoyo fijo, por eso tiene este símbolo, en el que habrá, por tanto, dos reacciones, reacción vertical y horizontal, y en el apoyo B hay un apoyo de articulación móvil en el que, por tanto, habrá solo una reacción vertical. Esta estructura está sometida a tres acciones, una que está situada aquí de 20 kN, otra que tenemos aquí de 30 kN y otra que tienes aquí de 10 kN. Estas fuerzas están, la primera a 2 metros de A, la siguiente a 1 metro del anterior y la siguiente a 1,5 metros del anterior. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a sustituir estos apoyos. Lo primero que tienes que hacer para calcular la estructura es sustituir estos apoyos por sus reacciones. Aquí te voy a mostrar el dibujo en el que sustituyo esos valores y ahora ya puedes ver en el punto A he puesto las dos reacciones que la constituyen. Aquí las ves. En el punto A ves las dos reacciones. La primera será la vertical VA y la horizontal HA, porque responden a una articulación fija. Mientras que en el punto B, observas que solo he puesto una reacción vertical, ya que se trataba de una articulación móvil y por tanto solo tiene una reacción vertical, porque solo impide el movimiento vertical. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el sistema. Vamos a fijarnos en el sistema y a este sistema de ecuaciones, a este sistema de fuerzas en la estructura le vamos a aplicar las ecuaciones de la estática. Esas ecuaciones de la estática, recuerda que la primera ecuación de la estática decía que el sumatorio de fuerzas horizontales debía ser igual a 0. Pues eso es lo que voy a hacer. Es decir, que el sumatorio de fuerzas horizontales debe ser igual a 0. Y vamos a hacer eso. Vamos a sumar vectorialmente. Recuerda que la suma, cuando yo me refiero a sumatorio, es la suma vectorial de todas las fuerzas horizontales, debe ser nula. Si te fijas, esta es vertical, 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 vertical y horizontal. La única horizontal es esta, o sea que solo tengo que sumar esta, y va hacia la derecha. Por ir hacia la derecha la tomaré con signo positivo, la escribo con signo positivo, HA igual a 0 kN. Y directamente ya tenemos una de las fuerzas solucionada. He puesto directamente la solución porque no hay nada más que sumar. HA es la única parte del sumando y como no hay nada más, pues todas las fuerzas horizontales sumadas, que es simplemente HA, lo iguala a 0. Y esto es lo que he hecho, que HA es igual a 0 y que la acción horizontal nos ha salido nula. Ahora nos vamos a fijar en las verticales porque vamos a aplicar la segunda ecuación de la estática que dice que la suma de fuerzas verticales nos tiene que salir también 0. Pues vamos a aplicar, en este caso es la suma de fuerzas verticales debe ser nula. Pues vamos a ver qué fuerzas verticales hay y cómo las sumamos. Recuerda que cuando hablamos de suma de estas fuerzas verticales nos referimos a suma vectorial, es decir, la suma con el signo. Esta fuerza es la primera que me encuentro, es una fuerza de 20 kN y va hacia abajo. Por ser una fuerza la sumo como fuerza y habíamos dicho que las fuerzas que iban hacia abajo las tomábamos como positivas. Pues entonces pongo la primera fuerza, 20, y la pongo como positiva. La siguiente fuerza que me encuentro es esta de 30 y de nuevo va hacia abajo y de nuevo la pongo en el sumando como positiva. Recuerda que sigo haciendo una suma vectorial, una suma con signos de fuerzas. Aquí ahora la siguiente fuerza que me encuentro es de 10 kN, de nuevo va hacia abajo y de nuevo la considero, por tanto, positiva. Y sigo sumando fuerzas. En este caso, reacción. Tengo aquí una reacción VB, que es mi incógnita, es una de las cosas que quiero solucionar, y en este caso va hacia arriba. Como va hacia arriba, según nuestro criterio de signos, estamos diciendo que hay una fuerza negativa hacia arriba. Ahora sigo otra vertical que me encuentro aquí, es VA, y de nuevo va hacia arriba y por tanto la vuelvo a poner yo también con valor negativo.
me fijo en el sistema y veo que no hay más fuerzas verticales. Esta era horizontal, ya la metimos en este sumando, y verticales me he encontrado con estas 5 que las he metido en el sistema. Y por tanto, como no hay nada más, esto debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio, tal y como dice la ecuación de que todas las fuerzas verticales deben ser igual a 0 para que haya equilibrio. Y si yo opero, esto lo que me daría es que 20 más 30 más 10 me daría 60 y luego tendría menos VB menos VA y esto debe ser igual a 0. Si sigo operando, me paso VB y VA al otro lado del sumando y me quedarían en positivo más VA más VB igual a 60 kilonewtons. Y con esto ya tengo una segunda ecuación en la que me dice que la suma de las dos reacciones debe dar 60. Me vuelvo a fijar en el sistema de fuerzas que tengo sobre la viga, y en este momento lo que tengo que hacer es aplicar la tercera ecuación de la estática. La tercera ecuación de la estática lo que dice es que el sumatorio de momentos debe ser nulo en cualquier punto. O sea que yo debo elegir cualquier punto de la viga o del espacio y aplicarle la ecuación de momentos igual a 0. Siempre lo que te recomiendo es que elijas el punto donde más incógnitas tienes. Aquí, que aquí tienes dos incógnitas, HA y VA, y por tanto el punto A va a ser mi punto donde tome momentos y va a ser el punto que fije para ver el giro que provocan las fuerzas. ¿Vale? Pues vamos a expresar la ecuación. La ecuación es, como hemos dicho, que el sumatorio de momentos en un punto, en este caso hemos elegido el punto A, debe ser igual a 0. Y empezamos a ver qué momentos generan cada una de esas fuerzas. La primera fuerza que nos encontramos es esta, es una fuerza vertical, ¿vale? Y vamos a ver qué genera en este punto como momento. La mínima distancia es esta, ¿vale? Que toma un valor de 2. Fijamos el punto A y vemos qué giro provoca la fuerza sobre esa mínima distancia. Pues el giro que provocaría sería un giro en el sentido de las agujas del reloj y por tanto negativo. Pues lo voy poniendo en el sumando, ya sé que es menos. El momento provocado por una fuerza, recuerda que es fuerza por distancia, pues el valor de la fuerza, el módulo de la fuerza es 20 y la distancia es 2. Pues ya tengo el primer momento expresado. Ahora me voy a la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es esta, 30 kilonewtons. La mínima distancia desde A es este. Si fijo el punto A, va a generar en la mínima distancia 30, va a generar un giro de nuevo en torno a A de sentido negativo, porque va en el sentido de las agujas del reloj. Pues yo ya lo pongo, menos 30, que será la fuerza, y ahora me falta saber cuál es la distancia. Pues voy a fijarme en la distancia de A a esta fuerza, esto serían 2 más 1, 3. Pues lo debo multiplicar esa fuerza por 3. Y ahora me fijo en el siguiente vector, que es un vector de 10 kilonewtons, y veo qué momento provoca en el punto donde estoy tomando momentos, en A. De nuevo observo que esta es la mínima distancia y veo el efecto que provoca la fuerza sobre esa mínima distancia girando en torno a A y de nuevo genera un giro en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj y por tanto de valor negativo. Menos 10, que es la fuerza, este es el valor de la fuerza y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por la mínima distancia de aquí a aquí. Observo que esos son 2 más 1, 3, más 1,5, 4,5. O sea que tengo que multiplicar esa fuerza por 4,5 para ver cuál es el momento que ejerce esa fuerza en el punto A. Ahora me fijo en que podría hacer la siguiente fuerza esta. Esta reacción, también tengo que calcular su momento en A, esta reacción también tengo que calcular el momento en A y esta reacción también tengo que calcular el momento en A. Me voy a fijar primero en HA. HA es una acción, una reacción en este caso, que la mínima distancia A es 0, porque pasa directamente por ese punto. Pues esto nos va a simplificar las cosas, porque vamos a tener que multiplicar por 0, y voy a poner entonces que el momento que provoca HA, esta es una incógnita, recuerda, HA, el momento que provoca en ese punto, pues será nulo. Tengo que poner HA por 0, porque la distancia mínima de HA a es 0. Ahora hago lo mismo con VA. VA también pasa por A y por tanto la mínima distancia es 0 y nos va a pasar igual. Esta es la razón
Por la cual yo te decía que siempre hay que tomar momentos en el punto con más incógnitas, porque se van a anular. Es decir, que VA también, su mínima distancia al punto A, habíamos dicho que es 0. Y se nos va a anular. Y esto es una maravilla porque se nos van esas incógnitas de la ecuación. Ahora nos vamos a fijar en VB. VB se mueve en esta alineación, recuerda que los vectores son deslizantes, se mueve en esta alineación y nunca pasa por A. La mínima distancia es esto y vamos a ver el efecto que provoca VB sobre la mínima distancia. Girando en torno a A, pues generaría un giro de sentido contrario a las agujas de reloj. Que sea contrario a las agujas de reloj significa que es un giro de valor positivo. Pues yo lo expreso como positivo, la fuerza es VB, que es una de mis incógnitas, y ahora lo que necesito saber es a qué distancia me encuentro VB de A. La mínima distancia hemos dicho que es esta línea, y esa línea toma un valor de 5 metros. Pues lo que tengo que multiplicar es esa fuerza por 5. Ahora ya tenemos por completo todas las fuerzas, todos los momentos de todas las fuerzas calculados y por tanto, como no hay más fuerzas que provoquen momento en A, ya puedo igualar a 0 el sistema. Ahora lo que voy a hacer es que veas ese sistema un poco más claro, en vez de escribir con el lápiz óptico que sale un poco regular, lo que voy a hacer es que lo veas escrito directamente a ordenador. Nosotros habíamos llegado a esta ecuación con la primera ecuación, con la segunda habíamos llegado hasta aquí y con la tercera habíamos llegado hasta aquí. Ahora si multiplicamos menos 20 por 2 nos debe salir menos 40, si multiplicamos menos 30 por 3 nos da menos 90 y menos 10 por 4,5 nos da menos 45. HA por 0 se anula, VA por 0 se anula y VB por 5 pues son VB por 5. Igual a 0, pues igual a 0. Seguimos resolviendo. Menos 40, menos 90 y menos 45 suman 175 más VB por 5, esto se me queda igual a 0. Ahora este 175 lo paso al otro lado sumando, aquí lo tengo, y ahora este 5 que está aquí multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. Y 175 entre 5 da 35. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es seguir analizando y lo que voy a hacer es resolver el sistema que se me había quedado así. Voy a seguir resolviendo el sistema. Si te fijas, este sistema de 3 ecuaciones ya tenemos una primera solución. Aquí nos daba que HA era igual a 0 y una segunda ecuación también nos daba una solución directa que VB es igual a 35. O sea que yo puedo resolver el sistema sustituyendo este VB aquí. Si lo sustituyo, podría calcular VA. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a decir que la incógnita VA que estoy buscando más VB, que ya sé que son 35 y lo sustituyo, debe ser igual a 60. Si esto es así, significa que VA es igual a 60 menos 35. Y esto da como solución 25 kilonewtons. Y por tanto ya tengo todas mis incógnitas solucionadas. Ya sé que HA da 0, VB da 35 y VA da 25 kilonewtons. Ahora lo que voy a hacer es que veas dibujado esta viga con sus soluciones. Aquí lo ves. Aquí ya he sustituido que HA me ha dado 0 kilonewtons, que VA me ha dado 25 kilonewtons y que VB, la reacción VB, me ha dado 35 kilonewtons. Vamos a analizar un poco si estos valores tienen sentido. Por ejemplo, vamos a fijarnos en HA. Nos ha salido que la reacción horizontal era 0. ¿Esto tiene sentido? Sí, porque fíjate que las únicas 3 acciones que había eran verticales. Entonces, si solo había acciones verticales, solo habrá reacciones verticales. Esta y esta. Y la reacción horizontal incógnita nos ha salido nula, como era de esperar, porque no había acciones horizontales. En cuanto a las acciones verticales, si te fijas, este 30 está un poquito más cerca de aquí y este 10 está muy cerca de aquí. Este 20 está un poquito más cerca de A que de B, pero en resumen las cargas están más cerca de B que de A. Y por tanto va a salir un poquito más de reacción en B que en A. Y eso también nos ha pasado. Es decir, que tú, una vez termines de calcular, puedes analizar si las soluciones de tus reacciones tienen sentido. Y en este caso, como vemos, tiene sentido. Y con esto termina la solución las primeras reacciones de nuestra viga isostática.